Muy buenas tardes, 18:32 minutos. Estamos comenzando una nueva edición de Café Millennium, hoy 7 de julio de 2020. 10 grados, 2 décimas a esta hora según Inumet, y bueno, según aquellos que están afuera, creo que un poco menos es la sensación. Para esta noche se prevé una mínima de 8 grados y el cielo seguirá nuboso con periodos de algo nuboso con bajas sensaciones térmicas. Para mañana miércoles, 9 de mínima, 12 de máxima, cielo cubierto con probables precipitaciones aisladas. Y hoy martes, día de Bioneuroemoción, así que en segunditos nada más recibimos a María Eugenia Martínez. ¿Sabes que tus pensamientos, creencias y emociones influyen en tu bienestar? En la Bioneuroemoción encontrarás una manera de gestionar tu vida y tus problemas desde la relación inseparable entre cuerpo, mente y emociones. María Eugenia Martínez, acompañante en Bioneuroemoción. ¿Qué podemos hacer hoy por ti? 098-413-098. Profesional certificada por el Instituto Enrique Corbel. ¿Qué podemos hacer hoy por ti? 098-413-098. A esta hora te invitamos en Café Millennium a tomarnos un café con nuestros creadores. Crear y crear y creer. ¿Cómo está, Julio? Un placer. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Buenas tardes para toda la audiencia y muchas gracias también por permitirnos el espacio. Muchísimas gracias por la invitación, Julio. Un honor compartir con Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Julio. La verdad que un placer nuevamente estar. Y hoy desde el espacio de María Eugenia Martínez, acompañante en Bioneuroemoción, certificada por el Instituto Enrique Corbera, una amiga ya de la casa que nos acompaña desde hace un tiempo todos los martes a la hora 18:30. Bueno, nos trae un tema de relevancia, diría yo. Hoy toca la obesidad, según, una definición de un artículo médico. Bueno, la obesidad es un exceso de peso que se debe a que las calorías ingeridas sobrepasan las gastadas. Las calorías que sobran se convierten en grasa. Cuando el peso ideal es un 20% superior, se considera que la persona padece obesidad. Es un problema grave y afecta a toda la población. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud la ha definido como la epidemia del siglo XXI. Realizar una dieta baja en calorías o incrementar el ejercicio físico no es fácil, es lo que más se recomienda, pero bueno, no es fácil. Para ello se debe contar con un estado emocional sano, ser consciente de la procedencia de la ansiedad y ser capaz de controlar las emociones. María Eugenia, bienvenida. Muy buenas tardes o muy buenas noches, como lo prefieras. Buenas tardes a la audiencia, para ti, Julio. Bueno, sí, la obesidad tiene que ver con todo eso, pero vamos a trabajar nosotros desde el lugar de las emociones, sabiendo que es un gran conflicto de primero, de desvalorización. Segundo, un conflicto de abandono, vivido desde el lugar del abandono, y muchas veces también puede ser desde el lugar de la separación. ¿A qué me refiero con esto? A veces no es que abandonaron a la persona o que alguien que vivía con ella se fue. Es como la persona vive ese momento puntualmente, en donde la ansiedad, como tú bien dijiste, tiene un papel preponderante en cuanto a comer, a la obesidad, y a saber que si no reconozco de dónde viene lo que estoy haciendo, es como un círculo vicioso que no termina más, y voy a comer, me voy a sentir culpable, y así sucesivamente. Es como que algo que no termina más. Entonces, después como engordé,
la forma que encuentro de culparme es seguir comiendo. Entonces es algo que no termina más. Pero bueno, desde el lugar de la bioneuroemoción, cuando se va a trabajar con una persona que tiene problemas de sobrepeso, lo primero que hay que observar es dónde tiene su sobrepeso. Sí, dónde está localizada la grasa corporal, porque donde está localizada la grasa corporal habla mucho de la persona y dice mucho del conflicto que esa persona está teniendo. Pueden aparecer temas de pérdidas de hijos, de abusos, de necesidad de guardar reservas, cuando es alguien que de repente pasó mucho hambre, o hubo alguien en el clan familiar que en algún punto pasó mucho hambre. Entonces, como también está la otra parte, cuando hay una delgadez muy marcada, también tiene que ver con alguien que ha necesitado huir rápido de alguna situación, porque la persona, cuanto más gorda está, más difícil se le hace huir, ¿verdad? Claro. Entonces también tiene una connotación que está vivida desde el lugar de la masculinidad, porque el hombre se impone cuando va a pelear, y en realidad generalmente quiere decir que esa persona en algún punto necesita ser combativa porque no tiene la fuerza para poder huir de la situación, hombre o mujer. Sí, sí. Porque generalmente, cuando la persona necesita de alguna forma huir, le pasa todo lo contrario, adelgaza muchísimo, necesita huir de una situación, y la forma de huir es estar como una garza o algo que sea muy, muy rápido. Y que no se vea mucho. Exacto. Entonces, evidentemente que es un tema súper amplio, ¿tá? Pero muchas veces las personas acumulamos reservas por un gran miedo o un gran temor a no tener, a la carencia. Entonces, la obesidad es como un tema amplísimo, ¿tá? En donde se trabaja fuertemente con el árbol genealógico, porque ahí gran parte de la historia, ¿verdad? En donde muchas veces surgen enfermedades que de repente no han sido detectadas, y eso hace que el sobrepeso sea muy marcado, como puede ser enfermedades a nivel de la tiroides u otros tipos de enfermedades, pero sobre todo se da mucho en el orden de la tiroides, que la persona pueda aumentar de peso con mucha facilidad, o viceversa. Entonces, en realidad, hacerme grande es una solución biológica que encuentro. Me hago más grande cuando tengo la necesidad de la supervivencia, Claro. cuando necesito hacerme fuerte para poder proteger al clan, o a la familia, o a quien sea que esté bajo mi ala, por decirlo de alguna manera. Me tengo que hacer más grande para poder parecer más temeroso. En el inconsciente está guardado eso, parecer más grande me hace más temeroso, y o lucho y muero, o por ahí genero miedo. Entonces es como un poquito eso. La desvalorización es el tema como más marcado. Y después, cuando hablo de abandono, no hablo solo del abandono que pueda sentir la persona con problemas de sobrepeso hacia el otro, sino hacia sí mismo, en donde muchas veces se da en personas en las cuales sus hijos, ejemplo, se han ido a vivir a Montevideo por estudio, y resulta que la persona tiene una prominencia en su vientre bastante grande, en donde lo que tiene es la necesidad de volver a tener ese hijo en su vientre. Es un ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos. Como aquel niño que engorda muchísimo, porque en realidad lo que quiere es la atención de su mamá, porque siente que no la atiende desde que nació. Entonces, en el único lugar donde se sentía protegido era estando en el útero, ¿verdad? Hay muchos casos en cuanto a la obesidad. Como también está la persona que engorda y no come. Entonces, bueno, ahí ya
Por eso digo, es un tema súper amplio Sí. la obesidad. Sí, y hay, bueno, y que esté grande. Si yo me quiero proteger, entonces, ¿cómo logro un cuerpo grande, enorme, pero tampoco quiere decir que esté fuerte? Exacto, por supuesto. Muchas veces se daba, por ejemplo, yo me acuerdo en la época de la escuela, Ujú. que pedían que, sobre todo a los niños robustos, a los más robustos, tenían que tener fuerza y a veces eran los más, entre comillas, lo que voy a decir, débiles Sí, sí. en cuanto a su emocional. Entonces, esos niños generalmente eran víctimas de bullying. Hasta el día de hoy sigue existiendo eso, en donde se da muchísimo que en la escuela los niños se rían de ese otro niño que tiene problemas de sobrepeso. Generalmente de una persona que es delgada no sucede. Exacto. Siempre sucede con la persona que es más gordita. Y bueno, y es todo un tema porque los niños tienden a decaerse muchísimo, porque hay que conseguir ese estereotipo 90-60-90 en este mundo tan competitivo. Entonces se tiende a creer que si no se consigue ese cuerpo, tal vez no voy a poder obtener logros o no me van a mirar. Entonces ese niño termina desvalorizándose y tratando de agradar a todo el mundo para ser querido, porque no encuentra un lugar desde el lugar de la naturalidad del niño, porque se siente juzgado y cuestionado por su físico, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto. O sea que no debemos echarle la responsabilidad únicamente a la comida, digamos, a la comida rápida, a lo que llamamos comida chatarra. Deberíamos mirar un Exacto. poquito hacia adentro, en nuestra casa. ¿Qué está pasando sobre todo con los niños que tienen menos control, digamos, bueno, no sé si menos control, creo que ellos controlan muchísimo más y por eso es que se hace más fuerte la obesidad en un niño. Exacto. En realidad tiene mucho que ver con que la mamá probablemente también esté vivenciando desde algún lugar una necesidad de proteger a ese hijo, o porque es un niño que es muy inseguro, o porque de alguna manera la mamá necesita que ese hijo sea más fuerte porque ella no puede con todo. Claro. Es súper amplio el tema, no hay una sola versión en cuanto a la obesidad para todas las personas. O sea, todas las personas lo van a vivenciar de diferente manera. Y vuelvo a repetir, la grasa es súper importante ver de El lugar. dónde es el lugar exacto. Pero además hay una gran diferencia con la grasa y con la retención de líquido. Porque muchas veces puedo estar reteniendo líquido y parecer que estoy gordo, pero en realidad ahí ya entran a trabajar otros conflictos que tienen que ver con los referentes, porque el agua son los referentes y los referentes son mi mamá y mi papá, y ahí hay que escarbar un poquito más, porque puede haber hasta un tema de riñones medio complicado, entonces ya es otro tema. Otra cosa que es súper importante en cuanto a la obesidad es la cantidad de kilos que tengo. La cantidad de kilos que tengo de más habla mucho de la edad y del bloqueo emocional en donde sucedió algo que hizo que yo engordara. Bien. Porque no todas las personas nacen gordas. Hay personas que muchas veces se da que hasta que se casan y tienen los nenes, ejemplo, tienen una figura y después de ahí empezamos de repente a engordar un poco más porque tenemos hijos y necesitamos protegerlos. Entonces ahí no sé si engloba un poco la idea de la protección. Pero por otro lado, hay personas que de repente han tenido episodios fuertes en determinada edad y esos son la cantidad de kilos que necesitan bajar. Se da muchísimo eso. O puede estar conjugado con algunas otras enfermedades que aparezcan y la obesidad y la enfermedad se den al mismo tiempo por algún suceso personal que tuvo la persona. Eso también es una cosa súper importante. Generalmente, los kilos que tiene de más, estoy hablando de una obesidad
o un sobrepeso no súper excedido, ¿verdad? Sí. Porque ahí sí que no coincide la regla. Pero sí es súper importante que cuando, por ejemplo, no sé, tenemos unos 10 kilos arriba, unos 20 kilos arriba, habla de episodios en mi vida marcados. No es una regla, pero sí, se da puede muchísimo. servir mucho de referencia para encontrar, digamos, esa emoción o ese recuerdo, esa situación para trabajar. En materia de género, ¿quiénes son más propensos a, obviamente, emocionalmente, ¿no? A adquirir esa obesidad? Bueno, ahí también hay un tema estructural, hay un tema de estructura y un tema de musculatura, que tenemos una gran diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a nuestra disposición de la adiposidad, eso es real, pero también me parece que tiene mucho que ver con cómo la persona vivencia las situaciones de su vida en cuanto al tema de la protección. Pero se puede llegar a dar más en mujeres, me parece, porque de repente estamos más en la casa, atendemos más a la familia, con el trabajo. El hombre ya de por sí generalmente es de hacer un poco más de ejercicio que la mujer, a pesar de que hay muchísimas mujeres que hacen ejercicio, pero el hombre, desde el momento que empiezan desde niños jugando al fútbol, o una vez por semana van a un picadito, al fútbol 5, y creo que las mujeres somos a veces un poco más volubles en cuanto a salir, por temas que tienen que ver con el índole familiar, ¿verdad? Como que hasta que los niños a veces no están más grandes, también los tiempos que tenemos las mujeres son más reducidos, entonces creo que no lo hacemos con tanta asiduidad como los hombres. Y también en el tema de la obesidad, ¿verdad? Creo que además al hombre se le nota un poco menos porque tiene más musculatura. Entonces es como que tiene que engordar bastante para que se le note. Y las mujeres a veces ya engordamos un poquito de cadera y se nos recontranota, ¿no? Sí, en el tema de esas personas que a veces, bueno, sobre todo en los hombres, ¿no? Y hablabas de cuando después del casamiento, después que tienen hijos y son propensos, generalmente, y se hace a veces en broma, oh, estás gordo, bueno, te casaste y engordaste. Al no tener hijos, digo, hay conocido muchas parejas que, aunque no tengan hijos, el hombre también tiende a tener un sobrepeso, sobre todo se le hincha lo que es el vientre. Puede tener también una connotación a nivel familiar un poquito más atrás, ¿verdad? No es necesariamente ese casamiento. Sí, exactamente. Pero tiene mucho que ver con la necesidad que tiene él de ser hijo. Ajá. Entonces, de alguna manera, esa señora que está casado con él, está ocupando un poco el rol maternal y ese hombre se pone un poquito en el lugar de hijo y bueno, tiene por ahí la mano, pero obviamente que todos los temas son súper particulares. Exacto. Pero bueno, hay una necesidad de ser hijo de alguien que no fue de repente lo suficientemente mimado, ¿verdad? Claro. ¿Está tomando conciencia la gente con el tema de la obesidad ahora en estos tiempos? Bueno, yo creo que hay de todo. Yo creo que lo importante en la vida es encontrar el equilibrio en cada cosa que uno hace. Sí me parece que se ha perdido mucho el comer en familia, que eso es súper importante, el sentarse a la mesa todos, aunque sea una vez al día, y que esa mamá o ese papá hayan preparado de forma de agasajo para que la familia se encuentre unida y pueda degustar algo hecho con amor. Generalmente tendemos a la rapidez de las cosas y este es un tiempo en donde todo es rápido, todo es fácil, todo es ya. Sí, sí. Entonces, de alguna forma, se ha perdido un poco la estructura a nivel familiar. Hay muchas personas que se pasan para el otro lado y comen solamente alimentos que no son muy ricos en fibras o que no comen huevo o que no comen carne. Todas las personas tienen
una variedad imponente de hábitos en donde creo que lo importante es encontrar un equilibrio, que para algo existe una cadena alimenticia, y esa cadena alimenticia me parece que tiene que ser de alguna forma respetada, porque es el equilibrio. Entonces, cuando yo me voy para un lado muy extremista, en donde no como lo suficiente, en donde hay muchos niños que están desnutridos, porque como las mamás son veganas o son vegetarianas, también hacen que esos niños, de alguna forma, sin poder elegir, están manteniendo los mismos hábitos que una persona 30 años más grande. Exacto, sí, sí. En donde creo que eso tiene que ser una decisión personal de ese niño que todavía no está en una condición de poder elegir comer eso, ¿no? Entonces, si bien es importante la verdura, también la carne es importante, y también las harinas son importantes en su justa medida, y bueno, me parece que viene un poco por ahí el encontrar el equilibrio perfecto para poder estar en armonía total. Exacto, exacto. Ahora que dijiste harina, estamos ya casi en los minutos finales. Un tema muy interesante, importante, creo, para tratar, es justamente el de la gente que no tolera el gluten. Ajá, sí, sí. Eso creo Tú que... sabes que se me vino ahora, sin querer Sí. cortarte, algo que es súper importante. La palabra dieta. Bien. Por favor, me muero, es horrible esa palabra. Porque cuando alguien te dice voy a empezar dieta, ya te está diciendo que me van a faltar calorías, me va a faltar comida sustanciosa. Entonces, directamente mi inconsciente va a activar que todas mis células tengan hambre. Es Claro. una forma chistosa de decirlo, Sí, sí, pero es así. funciona un poco así. Ujú. Entonces, yo creo que lo importante es no poner esa palabra dieta, es un cambio alimenticio que estoy haciendo para sentirme mejor conmigo misma. Entonces, es como que lo primero, la palabra dieta, saquémosla de nuestro Bueno. vocabulario porque nos comemos todo, al otro día hacemos ayuno un día, al otro día nos comemos todo, porque Sí, sí. es imposible no sentir No, hambre. además, llevar una dieta emocionalmente es muy difícil. Cuando empiezan Por a cortar de golpe supuesto. todas esas cosas que comemos, que por ahí, bueno, por ahí sabemos que nos estamos excediendo y nos hacen mal, pero cortar todo eso de golpe y decir, estás a dieta, es como decir, estás en penitencia. Exacto, exactamente, y el inconsciente lo toma de esa manera. Nos Claro. vamos a perder de comer unas masitas exquisitas. Bueno, tenemos problemas diabéticos, ok, comemos la masita pero sin azúcar, pero Exacto. estamos de alguna forma gratificándonos. No vinimos a este mundo para castigarnos, vinimos a pasarla bien en la medida que podamos y ser conscientes de que el plato que tenemos enfrente a nosotros también tiene mucho que ver con lo que nos estamos dando como personas. Ujú. El alimento emocional y el alimento emocional y el alimento real son lo mismo. Por eso es importante que cuando vayamos a comer algo, sea desde un lugar gustoso, con un ánimo acorde al momento que estoy viviendo, para que eso no me caiga mal Exacto. y no me haga engordar mucho. Sí. Yo siempre digo, si vas a comer algo y ya estás pensando, aunque te guste, que te va a hacer mal, que no lo puedes comer, directamente no lo comas. Espera un momento que estés más de ánimo y diga, perfecto, Exacto. me puedo permitir no una porción entera ni grande como antes, pero sí, bueno, voy a comer la mitad y la voy a disfrutar. Creo que por ahí Tal va cual, bien tal cual. la cosa. María Tal cual. Eugenia, un gusto como siempre compartir esos temas contigo. Para el próximo martes, bueno, vamos a ver que eso creo que estaría muy bueno. Hay mucha gente hoy en día que no es tolerante bueno, hay gente que no es tolerante a la lactosa, eso también tiene un trasfondo emocional Sí, importante. hay mucha gente celíaca hoy en día, que Sí. es eso que estábamos hablando recién. Hay mucha gente que es celíaca, intolerante a la lactosa. Bueno, hay muchísimo para hablar, pero este tema de la obesidad es como que queda corto el tiempo porque Sí, es un sí. tema apasionante, porque cada persona es un mundo y cada persona va a vivir su obesidad en diferentes lugares, con conciencia o sin conciencia, y conozco muchas personas que han bajado muchísimos kilos, terminan de bajar esos kilos y los vuelven a Muy recuperar, bueno. porque de alguna forma no está sanado ese conflicto, que es lo que me lleva a disparar los Exacto. kilos.
Yo le propongo a toda nuestra audiencia a que, bueno, en el correr de la semana, en estos días, todos aquellos que tengan algún problema de obesidad o algún familiar con este tipo de problema, que pueda consultar, bueno, ya sea a través del 095812384 o del 098-413-098, directamente Exacto. con María Eugenia, y bueno, plantear su situación particular y bueno, además de la ayuda que le puede dar María Eugenia, que podamos tratar también esas preguntas aquí con la audiencia para que muchos que por ahí no se animan a preguntar puedan tener la información y puedan ya tomar esa decisión, bueno, de ir un pasito más, ir a un acompañante de bioneuroemoción que realmente va a encontrar respuestas que quizás nunca se había preguntado y situaciones que, bueno, no sabía que estaban ahí, pero que realmente estaban afectando su salud, no solamente la salud física, sino también la salud emocional. María Eugenia, como siempre, un placer compartir contigo estos momentos y será hasta el próximo martes. Muchas gracias y que pasen bien. Nos estamos escuchando el próximo martes. Viendo y escuchando el próximo martes. Que pasen muy bien. Si Dios quiere. Chao, igualmente, Julio.